Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. En esta ocasión te voy a explicar lo que vendría a ser herencia y polimorfismo, continuando con los demás pilares de lo que respecta a la programación orientada a objetos. Tenemos lo que vendría a ser encapsulamiento y abstracción. Abstracción es lo que nos permite definir tipos de datos complejos, llamados tipo de dato abstracto, que se describen únicamente por las operaciones que manipulan esos datos y la independencia de su implementación. Y en la programación orientada a objetos, los programas se basan en entidades llamadas objetos. Es un paradigma de programación en donde tenemos objetos. Entonces, esos objetos van a tener ciertas características. Como lo vimos, tienen una identidad, tienen atributos y tienen métodos. Bien, en este caso vamos a continuar sería la herencia y el polimorfismo. Y lo que vendría a ser, vamos a dar ejemplos de cómo se podría aplicar, y más que todo viendo su parte teórica, no tanto su parte analítica, porque bueno, su parte en código, porque si lo llevamos a teoría, a la práctica, no es tan complicado. Entonces, lo que decide hacer es tener una clase figura, que va a ser nuestra clase base, nuestra clase molde, o nuestra plantilla. Entonces, vamos a aplicar el primer concepto de lo que vendría a ser herencia. Entonces, en herencia lo que tenemos es una clase base, y después vamos a tener una clase derivada o clase hija, así se le llama, donde se van a heredar los métodos y atributos. Por ejemplo, una figura es una clase de base, y una figura puede tener operaciones, como por ejemplo el área o el perímetro. Puede ser definición de perímetro, vendría a ser la suma de sus lados. Self, coma, dos puntos, y voy a hacer algo así, que no sabemos qué es lo que va a hacer. Bueno, entonces vamos a definir una clase derivada, una clase hija. En este caso vamos a hacer, para la simplicidad, un cuadrado. Pero como yo sé que el cuadrado va a heredar, o sea, que va a tener las características de una figura, entonces crearé de figura. Conocemos crearé de figura. Entonces, al heredar de figura, ¿qué es lo que va a suceder? Los atributos y métodos también los va a heredar. Entonces, dice los de cuadrado. Acá lo que nos faltaría definir sería el constructor, definición de init. Usamos self como parámetro, es obligatorio. Después tenemos algo que se llama super, que eso es lo que nos permite, si se quiere decir, si por ejemplo queremos agregarle un atributo en común, un atributo de la clase cuadrado, sin tener que repetir mucho código. Entonces, para optimizar, por ejemplo, si tengo un atributo de clase cuadrado, que sea un atributo cualquiera, no nos interesa, solamente es, si se quiere decir, simbólico. Entonces, en el constructor yo le puedo poner self, atributo, y después acá puedo hacerlo con mis incrementos. Tengo que pasarle primero lo que vendría a ser los atributos con respecto a la clase que estoy haciendo, y después los atributos de la clase, si se quiere decir, clase base, lado. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Self.lado igual a lado, y a su vez también tendría que ser lo mismo con self.atributo. Entonces, si tenemos más, si quiere decir, más parámetros dentro de la clase, dentro de la operación del constructor, entonces no nos sería tan útil estar repitiendo mucho código, porque vemos que acá hacemos el self.lado y aquí también hacemos el self.lado. Entonces, para optimizar, si quiere decir, el rendimiento de nuestro código y ser más legible, podemos reducirlo con la operación que se llama super. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos con super que a la clase derivada se le va a pasar ciertos valores. En este caso vendría a ser la self super, y que se le pone punto guión bajo init. O sea, que a la clase derivada, a la clase base se le va a pasar un cierto parámetro, que en este caso vendría a ser lado. O sea, con esto le decimos que a la clase base
se le va a pasar cierta información. En este caso se vendría a ser lado. Y es lo mismo que yo haga. Y entonces, ¿de qué me sirve hacer esto? Aplicar el super. Me sirve porque cuando yo tenga acá más atributos y haga lo mismo, solamente hago el super y los atributos faltantes. Nada más. Independientemente de su clase. Puedo tener una clase cuadrado y sucesivamente. Ahora, acá entra lo que se llama el polimorfismo. El polimorfismo es realizar operaciones de muchas formas. Las operaciones vendrían a ser los métodos en una clase. Entonces, como tenemos el método que se llama perímetro, también puedo tener el método que se llame área, el método que se llame es divisible por 2, o lo que ustedes piensen que tengan en común una figura. Entonces, el cuadrado va a tener definición de perímetro. Como yo sé que su lado va a ser, pasamos self, dos puntos, y esto me va a retornar su lado al cuadrado, o sea, un cuadrado, ¿cuál vendría a ser su perímetro? 4 veces el lado, ¿no es así? Self.lado. Entonces, 4 veces self.lado. Ahora, supongamos que, tenemos otra clase que vendría a ser, por ejemplo, el medio cuadrado que sea un círculo. Un círculo que tiene un solo lado, ¿no es así? O infinitos, ustedes que llaman. Que a su vez también hereda de figura. Entonces, definición del constructor init, ¿qué va a suceder? Le pasamos self, coma, lo que sea, y le pasamos el lado. Entonces, dos puntos. ¿Y qué pasa si no le hago, si es el constructor super? Nada. Hago que self.lado sea igual a lado, y después definición de la operación perímetro va a cambiar a, si se quiere decir, a distinto, se van a responder al mismo mensaje, pero en este caso van a devolvernos distintos valores. En este caso vendría a ser el perímetro de un círculo. ¿Cuánto es? 2 por el valor de pi. Pi se muestra 3.14 por el valor de radio. En este caso, si el lado vale 1, vendría a ser lo que vendría a ser, o sea, en el círculo, el perímetro es tal vez el tópico que sea self.lado va a ser igual a 2 veces pi por el radio, o por ejemplo. Entonces, pero yo sé que self.lado va a valer lo que yo le pase. ¿Cuánto vale el perímetro? Self.lado, así que no nos vamos a complicar mucho. Self.lado. Entonces, ¿qué dice? Que ante el mismo mensaje podemos responder de muchas formas. Bueno, tengo la operación perímetro. Yo puedo agregarle otro método que se llama definición de perímetro. Le paso self, pero en este caso que se le llame saludo. Un nombre. Un nombre. Ahí está. Un nombre de la figura. Puede ser el nombre de la figura. Entonces, cuando yo hago esto, ¿qué va a suceder? Tenemos la misma operación, pero varía en lo que vendría a ser los llamados. O sea, si en perímetro, este se llama polimorfismo. O sea, que tenemos la misma operación, pero realiza de muchas formas. O sea, tenemos varias formas diferentes. Entonces, escribimos en pantalla print hola más el saludo más el nombre más el nombre más ya está, su perímetro self, nada más, hola, ya está, no retorno nada. Entonces vamos a verlo en ejecución. Bien,
Vemos que tenemos esto. Ahora entonces tenemos la clase base y esto se le llama clase derivada para evitar clase derivada, clase base. Entonces vamos a ejecutarlo. Por ejemplo, vamos a hacer una instancia, vamos a crear un objeto que se llame circulito. Circulito nada más. Círculo. Claro. Circulito, bueno. Círculo. Una instancia de círculo. Entonces, creamos en la variable un objeto. Y aquí vendría a ser la parte literal, que vendría a ser la instancia de una clase. Entonces, pero necesita un constructor, porque se lo hemos definido. Entonces necesitamos decirle cuánto va a valer su lado. Su lado del círculo va a valer un 4. Ahora vamos a crear un objeto que se llame cuadrado, que sea la instancia de la clase cuadrado, y a su vez le vamos a asignar un atributo, mundo, lo que sea, y su lado, que es un entero, que en este caso vendría a ser 5. Bien, después, cuando yo le diga, ¿sabes qué? Quiero que me imprima cuadrado, digo, imprima no, sino le envío un mensaje al objeto cuadrado que se llama perímetro, que es la operación con la cual se van a manipular los datos, y le digo, o bien le tengo que pasar un nombre, o bien le tengo que pasar nada. Si no le paso nada, va a venir y lo que va a hacer es entrar a esta función. Entonces, para que sea más deductivo y podemos apreciar qué es lo que estamos haciendo, vamos a imprimir nada más print 4 entonces segundo lado, o sea, le vamos a decir, parece que esto se necesita convertir, ¿no?, a str, porque si no nos va a quedar un error. Entonces el perímetro es listo. Bien, cuadrado perímetro. Entonces cuando yo le paso sin argumentos a la operación perímetro del objeto cuadrado, lo que va a suceder es entrar a este método de esa entidad. Pero si yo le paso un argumento, va a entrar al otro. Tienen el mismo nombre, pero se diferencian en la cantidad de argumentos y nada más. En la cantidad de parámetros. Parámetro se le llama cuando está dentro de la función y argumento se le llama al momento de hacer uso de la función. O sea, aquí, acá. Entonces, clase cuadrado y después copiamos lo mismo, pegamos y le paso un argumento, que en este caso sería mundo. Bueno, hola mundo. Al momento de ejecutarlo, lo que va a suceder es, nos va a imprimir por pantalla. Bueno, ahora estamos desde Windows, se puede notar. Bueno, dice, cuadrado objeto no se le atribuye lado. ¿Cómo que no? Self.lado, pero aquí no lo ve. Me parece que va antes, ¿no? Bien, ahora sí. Ya no tendría por qué dar un error. Si es que lo hemos hecho bien. A ver. Bueno, al parecer no quiere. Definición de init. Init.super, vamos a decir así. Tenía entendido que era así, pero si no es así, no. Bueno, no lo vamos a ampliar mucho, pero
hay que decirle que existe esto de acá. Entonces self.lado es igual al lado. Bueno, entonces cuando yo le pase, ya lo expliqué en las así que sabemos. Entonces al momento de ejecución tendríamos que ver que ante la misma operación nos va a responder con dos distintos mensajes, que pues, requiere un posicionar argumento. Bueno, acá entra lo que se llama polimorfismo estático y polimorfismo dinámico. El polimorfismo estático es a la polimorfismo estático es a la sobreescritura. No. Polimorfismo estático es a la sobrecarga y polimorfismo dinámico es a la sobreescritura. Porque en la sobrecarga ya el método está definido y no puede variar. En cambio, en la sobreescritura tú lo defines. Entonces es dinámico. En este caso, Python, para realizar sobrecarga, no lo puede hacer. O sí lo hace. Por ejemplo, definición de perímetro. Hola, soy la clase base. Entonces, en el perímetro, y con respecto a lo que vendría a ser círculo, cuadrado que diga, definición de perímetro, realiza esta operación. Lo que no entiendo es por qué, o sea, si lo defino, va a imprimirme, esto vendría a ser sobreescritura, porque tengo acá en la clase derivada la misma operación o el mismo método que en la clase base, entonces lo sobreescribe, y lo que vendría a ser polimorfismo estático, que vendría a ser la sobrecarga, es esto, que tengo dos veces la misma operación o los mismos métodos. En tal caso, Python no soporta sobrecarga. Ahí, eso fue lo que me faltó. Claro, Python para realizar sobrecarga de operaciones es definiendo valores predeterminados. O sea, tenemos que decirle que si me pasa el nombre, entonces, si me pasa el nombre, es igual al nombre. Entonces lo que tengo que hacer es eliminar este print y esta operación, porque no puede existir sobrecarga, o sea, no pueden haber dos métodos con el mismo nombre. Entonces tenemos que decirle que si nombre es igual a none, dos puntitos, que vaya o igual o is none, y es lo mismo, is none. Pedimos el nombre, no, not is none, no, is not none. Después, si no, o eso es mencionado, así que imprimo lo siguiente: print el perímetro es lo enviamos. Entonces lo tenemos que hacer mediante valores predeterminados, no podemos hacer polimorfismo estático, que vendría a ser sobrecarga, o sea, tener dos métodos con el mismo nombre. Entonces, al momento de ejecución ya no nos debería dar error, si nos da bueno. A ver. Bien, el perímetro es 20, hola mundo, el perímetro es 20. Entonces, ¿qué pasa si yo al perímetro de círculo lo sobrescribo? O sea, hago con esto. Me parece que era con el... no se puede. Bueno, no importa. ¿Qué pasa si yo a círculo le digo, circulito, quiero que me imprimas tu perímetro? Círculo, punto, perímetro. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a hacer es heredar el método de la clase base. Entonces, al momento de ejecutar, lo que vamos a ver es
un saludo desde la clase base. Y más importante que esto vendría a ser cómo funciona en memoria. Sí, porque ya estamos dando mucha vuelta. Entonces, para saber cómo funciona esto en memoria, tendríamos que hacer para saber cómo funciona esto en memoria, hay una instrucción que se llama ID. ¿Quieren saber cómo funciona? Bien. Consiste en lo siguiente. Vamos a agarrar la clase y le vamos a decir, decime en qué parte de la memoria estás tú. Entonces, vamos a decirle, la clase figura, vamos a crear, ¿cómo lo haríamos? Bueno, ahí de círculo y de cuadrado, pero ¿qué es lo que entra? Lo que vendría a ser, por ejemplo, los datos tipo datos enteros también son objetos. Los strings también son objetos. Los reales también son objetos. Entonces, ¿qué sucede en memoria? Cuando yo tengo, por ejemplo, una variable que se llama número, que viene a ser una instancia de un entero, int de 5, por ejemplo, int de 3. Entonces, ¿qué es lo que hace? Convierte un número de string a un entero, o retorna 0 si no existe el argumento. Entonces, creamos una instancia del tipo de dato entero, int de 3. ¿Y qué sucede en memoria? Cuando yo cree otro número, o sea, otra variable que se llame num2, por ejemplo num2, viene a ser igual a int de 3 también. ¿Qué sucede en memoria? El ID me va a decir en qué dirección de memoria se encuentra. O sea, print de fstring número 1 vendría a ser igual a su dirección de memoria, que vendría a ser ID de número. Bien, después ponemos el salto de línea, n, después tenemos número 2, su dirección de memoria, que en este caso vendría a ser ID de num2. Entonces, yo al momento de ejecutar esto, vamos a poder ver que la dirección de memoria en la que se encuentra num1, bueno, ahora sí, bueno, no importa esto. Bien. Num1, vamos a poder ver que se encuentran en la misma dirección de memoria. Entonces, al encontrarse en la misma dirección de memoria, ¿qué sucede? En la dirección de memoria en la cual se encuentra el objeto 3, hay dos variables que están apuntando a él, num1 y num2. Después, cuando yo cambie el valor de num2, ¿qué sucede? Se va a crear en otra parte de la memoria la instanciación del objeto entero, pero con otro valor. Entonces cambia la dirección de memoria. Entonces las variables dejan de apuntar a un solo lado. Ahora, vamos a hacer lo que vendría a ser una introducción. Para verlo esto más a detalle, entramos a lo que vendría a ser una pila, o sea, objetos. Ahí vamos a ver claramente cómo funcionan los objetos, de verdad. Bueno, funciona así, si quieren. Entonces, vamos a crear un archivito que se llame pila.py. Acá sí o sí necesitamos saber cómo funciona la memoria. Entonces, ¿cómo funciona una pila? Una pila se basa por el principio de first in, last out. El primero en entrar, último en salir. ¿Sí o no? Claro, first in, last out. Primero en entrar, último en salir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando creamos un objeto, creamos un espacio de nombres y le definimos, cuando creamos una clase, definimos su espacio de nombres y su ámbito. Por ejemplo, class, entonces, ¿cómo se los explico? Una pila va a tener
Una entidad, buscamos modelar una entidad, por ejemplo. Class, por ejemplo, cuando estamos almacenando libros, o sea, cuando tú tienes tu caja de libros y quieres ordenarlos. Entonces, agarras el primer libro que se encuentra arriba de la caja y lo pones en la base de la mesa. Después, agarras el segundo libro y lo pones. Entonces, el último en salir de la caja es el primero en ponerse en la otra, así que encima de la mesa. Bueno, pones un cuaderno, sacas de la caja y lo pones sobre una mesa, el último en salir de la caja va a ser el primero que se va a encontrar en la mesa. Entonces, cada libro va a tener información. Entonces, para eso vamos a usar, para poder representar nosotros esa información, vamos a usar algo que se llama nodo. Los nodos van a ser las entidades que estamos buscando modelar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, son las entidades que nosotros buscamos modelar. Después, cómo se estructura es otro tema. Eso es parte de la implementación sobre lo que ustedes quieren hacer. Entonces, en este caso, nuestro libro que va a tener la información y un puntero al siguiente, porque va a estar referenciado, porque si es el último en salir y después va a ser el primero, el último en salir y el primero en entrar, entonces, no, digo, primero en salir y último en entrar, entonces esto vendría a ser con respecto a la entidad pila, cómo se basa esa estructura. Entonces, cuando estamos en el concepto de TDA, toda clase es un TDA. Todo objeto que se encuentra en el mundo real es un tipo de dato abstracto si nosotros lo buscamos modelar. ¿Y qué es un tipo de dato abstracto? Vendría a ser es cualquier estructura que busca modelar algo, o sea, cualquier cosa, lo que ustedes se imaginen, y lo quieren modelar. Entonces, en nuestro nodo, como estamos viendo ejemplo del caso del libro, lo que vamos a hacer, vamos a tener una información y vamos a tener un puntero al siguiente. Entonces, ¿por qué al siguiente? Bueno, no sabemos. Porque necesitamos saber cómo funciona exactamente. No me coman mal. O se lo podemos decir en el constructor también. Definición de init. Se le decimos al constructor que va a contener la información y un puntero al siguiente. En tiempo de ejecución se va a definir esto. Dos puntos. Por defecto van a ser none. Y va a ser igual a la información y al siguiente. Información y al siguiente. O sea, si quiere decir siguiendo lo que está sucediendo. Al siguiente. Si en caso de que yo no le pase nada, sea self punto siguiente y self punto información, no le pase nada, que valga 0, o sea, sí, información. Bueno, eso lo validamos, que no sean none. Para validarlo lo que hacemos es darle valores predeterminados, porque Python no soporta sobrecarga, así que, bueno, hay que hacer con ello. Pero para no complicarnos mucho, veo que sí, no complicar demasiado, pero lo que no vale la pena. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dejemos todo tal como estaba en un principio, ¿sí? O sea, así. Listo. None. Ahora lo que buscamos es modelar nuestra entidad, o sea, nuestra estructura. Sabemos que cada entidad vendría a ser un nodo. Dentro de ese nodo tener una información y un puntero al siguiente o al anterior, según qué es lo que queramos modelar. En este caso, al ser una pila, solamente nos basta con tener un puntero al siguiente. Después veremos cómo se implementan los siguientes. Entonces, tenemos una implementación estática y una implementación dinámica. La implementación estática, acá vamos a ver class
la implementación de una pila estática lo podemos hacer con una lista. Por ejemplo, una pila, porque el primero en entrar es el último en salir, entonces va a tener operaciones o métodos, operaciones que manipulan esos datos, y los métodos que también se llaman clases. Bueno, va a tener las siguientes operaciones. Va a tener apilar, o sea, definición de apilar, que vendría a ser agregar un nuevo elemento a nuestra entidad. Definición de apilar, se le pasa self, un elemento, o sea, supongamos que estamos pasándole un elemento, un elemento. ¿Por qué se le dice estática? Porque va a ser implementado con un array. Y un array en Python es una lista. Así que, por ejemplo, también puede ser un string, que también es un array. Un string, ¿qué más? A ver. Eso es todo, no sería exactamente eso, ¿no? Bueno, ¿por qué se le dice estático? Porque vamos a tener aquí un atributo que se va a llamar elementos. Y esos elementos, si vamos a decirle definición, qué sé yo, vamos a decirle que va a tener una pila, ¿está bien? Una pila de elementos. Una pila de elementos que va a ser una lista. Listo. A este se le llama atributo de clase, porque ya está definido dentro de la clase. Y atributo de instancia vendría a ser este elemento. Entonces, dos puntos. El primero que entrar es el último en salir. Entonces, el primero que entrar, el primer elemento, se va a agregar al final o al principio. Si tenemos bueno, el primero en entrar es el último en salir. Entonces, cuando yo apilo, ¿qué es lo que hago? Self, punto, mi pila de elementos, al ser un array, yo le agrego un elemento. O sea, le agrego un elemento que vendría a ser el elemento que le estoy pasando. ¿Esto qué es lo que hace? Lo apila. E imprimimos cómo va quedando nuestro array, self.pila de elementos. ¿Está bien? O sea, acá le vamos a decir apilando más self.pila de elementos. Bien. Ahora sí. Si tiene un error, bueno, ya fue. Ahora apilamos. Ahora tenemos otra operación que se llama desapilar, o sea, cuando yo quiero quitarle un elemento. Desapilar. ¿Cómo lo hacemos? Cuando yo le quito un elemento, tengo que basarme por el principio first out, o sea, first out, no, first in, last out, que significa primero en entrar, último en salir. Primero en entrar, último en salir. Último en salir. Entonces, si yo desapilo, el primero que entró es el último en salir. Entonces, este solamente va a ser nada más. Dos puntitos, no tiene por qué pasarse un elemento. Porque estoy desapilando, no estoy agregando. No estoy apilando. Entonces, si desapilo, el último que entró, ¿quién vendría a ser? El primer elemento, ¿no es así? No. El último que entró sería el último elemento que se encuentra en la lista, en la pila de elementos. Por ejemplo, si yo le añado un elemento, supongamos que le añado el 1 y el 2. El primero que entró fue el 1 y el último que entró fue el 2. Entonces, como el 1 fue el primero en entrar, el último en salir sería el 1. Entonces tendría que eliminar ese último elemento. Return self.pila de elementos, y tiene un método de lista, vendría a ser el método pop. ¿Qué es lo que hace? Te elimina por el índice y te devuelve el elemento. O sea, te devuelve el elemento. Por ejemplo, si tú eliminas el último elemento, te lo devuelve.
te lo devuelve. Eso es lo bueno, que te lo devuelve. Entonces, self.pila de elementos, .pop, y decimos que quiero que me elimines el último elemento, -1. Ese es el índice. O también es lo mismo que le diga len de self, pero bueno, self.pila de elementos, y le restamos 1, porque ese nos vendría a indicar la posición en la que se encuentra. Tenemos que pasar el índice, y en Python se inicia a contar desde 0, pero para evitar todo eso de ahí, -1. Apilar, desapilar, y después tenemos que buscar un elemento. ¿Cómo lo buscamos? Bueno, solamente con esto estamos bien. Apilar, desapilar, y falta el último más, que sería modificar. Este vendría a ser el añadir y el eliminar. Bueno, eliminar no, sino quitar, o sea, desapilar. Apilar, desapilar. Este vendría a ser la implementación estática. Ahora falta la implementación dinámica. Bueno, con la implementación dinámica lo que tenemos es casi lo mismo, pero en vez de tener un array ya recogado, o sea, el array pila dinámica, lo que vamos a tener son punteros. O sea, bueno, un puntero es una referencia, y si quiere decir de una variable, acá vamos a decirle que un puntero va a ser la referencia de una variable a la dirección de memoria en la que se encuentre otra. ¿Estamos de acuerdo? No le vamos a decir que una variable es una referencia a una dirección de memoria, porque acá en Python no podemos trabajar con direcciones de memoria. ¿Por qué no? Porque no se puede. Lo que podemos hacer es apuntar a la dirección de memoria de otra variable. Eso sí, pero no apuntar a una dirección de memoria. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, con la implementación dinámica vamos a tener un... si quiere decir apilar, ¿no? Self, en vez de tener una lista, como estamos viendo acá, lo que vamos a tener es un nodo. Un nodo, o sea, primero. ¿Por qué primero? Porque es el primer elemento. Entonces, al ser el primer elemento, primero, si quiere decir, sí, primero, sí que no primero, está bien. ¿Y qué va a ser primero? Primero va a ser una instancia de nodo. ¿Está bien? Primero. Después, cuando yo lo construya en el constructor, cuando haga uso de esta clase, con init, self, si quiero yo le paso la información. Le paso la información y después lo instancio. Primero, o sea, self, para poder hacer referencia a los atributos de dicha clase, punto. Primero viene a ser igual a la instancia de un nodo donde se le pasa la información. Bueno, en este caso, como no tiene constructor, bueno, sí que se encuentra medio. Le podemos decir, ¿no? Para no estar haciendo todo el código, ¿no? Así. Definición de init. Claro, sí, para no repetir mucho código más que todo lo que digo. Self, coma, su información. Lo contenga dos puntitos. Y self, punto información, es igual a información. Bien. Después, el puntero del siguiente. Y acá les digo que siguiente es igual a 9, ¿está bien? O acá directamente self.siguiente es igual a none. Bien, la pila estática vemos que se hace con un array, y la pila dinámica o con un vector. Le vamos a decir que acá le vamos a pasar la información, esta sería la información, y nada más. Es todo lo que necesita, hasta donde tengo entendido. Entonces, creamos primero, o sea, este va a apuntar al primer elemento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es primero? Porque va a apuntar al primer elemento. Entonces,
más o menos hagamos una idea, ¿está bien? De cómo va a funcionar esto. Tenemos nuestra variable que va a tener un espacio de nombres, que en este caso vendrían a ser los... va a tener dos atributos. Uno, donde se guarda la información, y otro, donde se guarda el puntero al siguiente. La información y el puntero al siguiente. Entonces, cuando apilamos, ¿qué es lo que se va a crear? Se va a crear otro nodo donde el nodo anterior va a apuntar al siguiente. ¿Me voy a entender? O sea, este siguiente va a apuntar al nodo que viene, o sea, al siguiente elemento que va a entrar. Y la información va a ser los datos que va a almacenar cada nodo. Entonces, cuando yo vengo y le digo definición de apilar, ¿qué vamos a hacer? Le paso self y le paso un nuevo elemento, ¿está bien? Un nuevo elemento. Vamos a agregar un nuevo elemento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, self. Primero lo que tenemos que hacer es crear un nuevo nodo, ¿no es así? El nodo viene a ser igual a una instancia de la clase nodo, se va a hacer un objeto y se le va a pasar el nuevo elemento. Está bien. ¿Y qué sucede ahora? Bueno, ¿qué sucede ahora? Que supongamos, si solamente tengo un solo elemento, o sea, si tengo un solo elemento, estaría bien que yo haga self punto primero punto siguiente igual a este nuevo nodo. Pero ¿qué sucede cuando ya tengo más de un elemento? O sea, tengo por ejemplo un elemento, tengo dos elementos, tengo tres elementos, tengo cuatro elementos. Esto va a quedar hardcodeado y siempre vamos a tener solamente dos elementos como máximo. ¿Quieren probarlo? Estaría bueno probarlo, ¿no es así? Claro, para ver cómo funciona, ¿no es así? Y acá que nos muestre definición, o sea, de que nos muestre todos los elementos. O sea, nos faltó mostrar todavía. No sé si nos faltó algo más que se llama, muy importante, que se llama definición de mostrar realmente los elementos. Mostrar los elementos. Mostrar nada más. Mostrar. Tienen que ser verbos en infinitivo, ar, ir, muy bien. Self, dos puntos, y recorremos todos los elementos. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer acá con un bueno, for elemento in self punto pila de elementos, dos puntos, print elemento. ¿Por qué usamos un for? Porque tenemos que recorrer todos los elementos. ¿Estamos de acuerdo? Y después en pila dinámica, ¿cómo lo hacemos? Definición de mostrar. Bueno, acá, si se quiere decir, va a variar mucho. ¿Por qué? Porque primero tengo que recorrer el primer nodo, o sea, lo que vamos a hacer es crear, para no modificar nuestro nodo que es primero, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a decir, una variable auxiliar va a guardar, o sea, una variable auxiliar va a apuntar a ese nodo que va a ser el primer nodo. Primero. Bien, no. Es igual a self punto primero. Entonces creamos dos variables que apuntan a la misma dirección de memoria. Cuando hacemos esto, ¿qué sucede? Tenemos dos variables que apuntan a la dirección de memoria. Y acá entra el concepto de idéntico, cuando dos objetos son idénticos y cuando dos objetos son iguales. Dos objetos son iguales cuando contienen el mismo contenido, o sea, la misma información. Y dos objetos son idénticos cuando si yo modifico uno, afecta al otro. Entonces, básicamente, son el mismo objeto, pero entra ese concepto. Entonces, en lo que vendría a ser las entidades como clases int, string, float, los demás,
Uno más recalcate. Lista no sé si sirve igual. Parece que no. Esos tres, si yo asigno dos variables, son iguales, nada más. O sea, hay entre conceptos de igualdad, nunca son idénticos. En cambio, acá en objetos, sí. Si yo modifico a uno, afecta al otro. Entonces, cuando yo creo este auxiliar, yo necesito imprimir todos la demás información que contiene. O sea, la información que contiene cada nodo. ¿Cómo lo hago? Como yo sé que el último nodo va a tener un puntero a none, o sea, null, o sea, vacío, va a ser vacío. Entonces, yo sé que tengo que mostrar la información hasta que me encuentre en el último nodo. Pero tengo dos variables. Uno que se llama primero y otro que se llama auxiliar. Auxiliar apunta al primer nodo, pero auxiliar puede apuntar al segundo nodo, puede apuntar al tercer nodo, puede apuntar al cuarto nodo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Que cuando auxiliar punto siguiente is none, deje de recorrer, o sea, deje de iterar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Auxiliar auxiliar en cada recorrido. No cuando auxiliar nada más. Bisnone, mostramos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a imprimir por acá en pantalla el valor de auxiliar punto la información que contiene. Hasta ahí no hay nada nuevo. Print auxiliar punto la información que contiene. Después, en cada iteración, si yo no modifico auxiliar, en ningún momento esto se va a hacer falso. Entonces, para que is not none, o sea, mientras que sea distinto de none. Bien. Entonces, ¿qué le digo? Me imprime el valor de auxiliar y auxiliar viene a ser igual a auxiliar punto siguiente. Bien. Y listo, nada más. Con eso mostramos. Después, ¿cómo vendría a ser el uso? Bien. Establecemos nuestra clase pila, creamos nuestro objetito que se llame pila y va a ser una implementación de pila dinámica. Porque es lo que nos interesa, lo que más vamos a usar. Bien. Necesita alguna información, ¿así? Le vamos a decir que la primera información, bueno, le vamos a pasar el primer elemento, que es el número 1. Después, for. En este caso queremos apilar, si quiere decir 10 elementos. ¿Sí? Como el primer elemento es el número 1, vamos a decir for elemento in range, que inicie desde el número 2 y que termine en el número 10. El 11 no cuenta, la función raíz, el último elemento, no lo cuenta. Y que avance en 1. O sea, en uno que vaya avanzando. Después, que a la pila que yo tengo, que lo apile. Apilar cada elemento. ¿Qué va a suceder? Cuando yo apile y después muestre, van a ver qué es lo que va a suceder. Pila.mostrar control S. Ejecutamos y vamos a ver que esto va a suceder algo muy distinto a lo que vendría a ser la implementación estática. Entonces, yo al momento de apilar, ¿qué sucedió? Primero is no definido. Bueno, al parecer no acepta. Tenemos que decirle un valor definido, así que bueno. 1 y 10. O sea, siempre van a haber dos elementos. ¿Por qué? Porque cuando yo apile self.primero viene a ser el primer elemento. O sea, yo debería poder crear el nodo vacío, ¿no? El nodo vacío, bueno. No está mal, pero pila estática en su constructor, ¿no? Bueno.
tenemos solamente dos elementos, nada más. O sea, ¿qué significa? Que no podemos tener más, a pesar de que le hemos apilado 11 elementos. No, 10 elementos, 10 elementos, 10 elementos. Entonces, algo está mal. Y ese que no está cumpliendo su función es definición de apilar. Bien. ¿Podemos crear vacío el self punto primero? Sí, dice que no. Si es que nos los permite, no. Y no los permite. No nos permite. No nos los permite. Bueno, entonces vamos a decirle que apilar, esto no me apila. Algo está mal acá. Entonces yo, para poder apilar, ¿qué es lo que voy a hacer yo? En vez de hacer esto, vamos a crear dos punteros. O sea, parecido acá cuando hicimos para mostrar, pero vamos a hacer dos referencias. Auxiliar va a apuntar a primero, punto siguiente. No, va a apuntar a primero, ¿está bien? A self punto primero, porque si no decimos self, no somos explícitos, nos va a tirar error. Entonces, yo sé que el último elemento, su puntero al siguiente, ¿quién va a ser? None. Entonces, esto me tiene que recorrer mientras que el puntero, o sea, auxiliar, punto siguiente, is none, así, is not none. Is not none. O sea, dos puntitos, no. Mientras que el auxiliar no sea none. Entonces, auxiliar va a estar apuntando a cada uno de los nodos. O sea, si yo modifico auxiliar, se va a modificar lo que se encuentre en esa dirección de memoria. Entonces, si yo modifico auxiliar, a ese nodo que está apuntando se va a modificar. Pero como yo tengo otra variable que se llama primero, para no trabajar sobre ese, porque si hago self punto primero igual a punto self punto primero punto siguiente, modifico esa variable. Y no lo queremos, no queremos modificar primero. Queremos solamente modificar auxiliar, nada más. Porque va a estar apuntando a esa dirección de memoria, donde se encuentre ese nodo. Entonces, while, mientras que auxiliar será is not none, no, auxiliar punto siguiente. Claro, punto siguiente. No sea none, ¿qué es lo que va a hacer? Auxiliar viene a ser igual a auxiliar punto siguiente. O sea, va a estar recorriendo de este puntero, pasa al siguiente, pasa al siguiente, pasa al siguiente. Entonces, cuando se encuentre con el último nodo, su puntero al siguiente, ¿quién vendría a ser? Su puntero al siguiente es el nodo, correcto. Entonces, como el puntero al siguiente va a ser none, entonces me voy a encontrar en la variable justo, me voy a encontrar en el último elemento. Entonces, cuando yo le haga auxiliar punto siguiente va a ser igual a lo que contenga ese nodo, listo. Esto va a modificar la última variable que apunte a primero, o sea, al nodo primero. Va a modificar todo lo que continúe primero. Y después, auxiliar va a ser una variable temporal, o sea, porque está dentro de una función. Cada vez que apile, se va a eliminar, va a desaparecer. Y listo. Ahora, cuando yo ejecute, agregue los 10 elementos, debería mostrarme ahora sí los 10 elementos. A ver. ¿Qué pasó? Is not, no, bueno. Bueno, siempre hay un error que se me comete. Y ahora sí. O sea, ahora sí debería mostrarme los 10 elementos. ¿Vieron? Eso es lo que sucede. Que acá trabajamos con direcciones de memoria.
Si ustedes entienden cómo funciona esto de la dirección de memoria, o sea, esta variable auxiliar va a estar apuntando a cada uno de los nodos. Pero como cada uno de esos nodos está dentro de la información de lo que dice primero, o sea, el primer nodo, va a tener esta información. Si yo modifico la variable auxiliar, también se va a modificar primero. O sea, se va a modificar primero. O sea, acá cuando yo hago aus punto primero, ¿qué es lo que hago? Van a ser idénticos. Y cuando son idénticos, ¿qué es lo que sucede? Si yo modifico auxiliar, modifico a primero. Pero primero, ¿por qué no se modifica cuando yo hago aus.auxiliar.siguiente? Yo les hago esa pregunta. ¿Por qué? Porque es una referencia a ese nodo. Y la dirección de memoria en la que se encuentre self.primero, yo no le digo... ¿qué sucede? A ver. ¿Por qué no se modifica? Porque si yo le hago... Claro. Acá entra el concepto de identidad, o sea, idéntico. Si yo le modifico a uno, modifica al otro. Pero en este caso, ¿qué es lo que hace? Cuando yo hago aus, si igual a self.primero, si yo modifico aus, debería poder modificarme primero, ¿no? ¿Sí? Pero ¿por qué no lo modifica? Porque la dirección de memoria en la que vive primero no es la misma en la que vive aus.siguiente. ¿Ven? ¿Ven? Por eso es que no se modifica self.primero. Pero sin embargo, cuando yo le hago aus.siguiente, sí lo modifica primero. ¿Por qué? Porque yo acá ya estoy asignando un valor. Entonces, aquí vemos cómo pudimos apilar, o sea, pudimos agregar un elemento. Después, cuando yo muestro, estoy recorriendo del primer nodo al segundo nodo, al tercer nodo, al cuarto nodo, al quinto nodo, así hasta el último nodo. Muestro en ese orden, así. Pero ¿quién vendría a ser el primer nodo? ¿El último o el primero? El primero en salir, último en entrar. Así, ¿no? First in, last out. Primero en salir, último en entrar. Primero en salir, último en entrar. Entonces, eso es el caso de apilar. Ahora, en el desapilar, ¿cómo lo hacemos? Definición de desapilar. O sea, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ahora sí se complicó, ¿no? Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuánto me cuesta? O sea, ¿qué tan eficiente es apilar? No es muy eficiente, ¿no es así? ¿Por qué? Porque tengo que recorrer todos los nodos y después recién agregar un nodo. En desapilar tendría que recorrer todos los nodos y después, cuando llego al último, eliminar ese último nodo. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué no mejor no tengo una referencia al último nodo? Pero bueno, después se complica, ¿no? Porque si tengo una referencia al último nodo, tendría que tener una referencia al anterior nodo. O sea, al anterior. Entonces, para poder desapilar, tendría que recorrer todos los nodos y eliminar el último. ¿Cómo lo hacemos? De la misma manera. En desapilar, lo que hacemos es creamos una variable auxiliar que apunte a la referencia del self.primer, o sea, una referencia al primer nodo. Después, cuando llegue al último nodo, o sea, igual, mientras que auxiliar punto siguiente is not none, o sea, acá estamos en el último nodo. Auxiliar es igual a auxiliar punto siguiente. Entonces, cuando yo hago esto, ¿qué va a suceder? Cuando yo desapilo, como voy a encontrarme en el último nodo y quiero eliminar el último nodo, ¿qué es lo que hago? Auxiliar, como va a ser el último nodo,
lo igualo a none. Y listo, desapilé. Entonces, como ya lo desapilé, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Como ya desapilé, eliminé el último nodo, porque lo que hice fue cambiar la referencia del último nodo a none. Entonces, como ya está cambiada la referencia, ¿para qué necesito hacer? Ahora lo que necesito es ver que funcione. Bueno, ahora quiero eliminar 5 elementos. For eliminar 5 elementos, ¿no? In range 5 elementos. O sea, 5 elementos es lo que voy a eliminar. Pila punto desapilar. Llamamos al mensaje a la operación desapilar. Desapilar. Y le decimos que me desapile 5 elementos. Entonces, si el último elemento es 10, o sea, aquí, print, apilamos, ¿no? Así. Apilamos y después de acá, print, mostramos y después de acá, print, desapilamos, ¿no? Así. Desapilamos. Bien. Así, cuando yo quite esos 5 elementos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, elimino esos 5 elementos y tendría que mostrarme solamente, bueno, pero no nos lo muestra porque nos asustó hacer el último llamado. Pila punto mostrar. Bien, nos debería eliminar los 5 últimos elementos. Aunque en sí esto en complejidad es muy costoso, porque mostramos, desapilamos. ¿Qué pasó? No, la verdad faltó. Bien, ahora sí. Si vemos, toma demasiado tiempo, ¿no es así? ¿Por qué? Porque la complejidad vendría a ser O de n. ¿Qué pasa acá que no quiero eliminar? Bueno, al parecer no lo eliminó. ¿Por qué? A ver. Self punto primero, lo que tenemos que hacer es una referencia del último. A ver. Si tengo que hacer... Ah, ya. Sí, me parece que esta complejidad de esto está muy... Porque tenemos en todo un while, ¿no? O de n. O sea, si tengo n elementos, tengo que recorrer los n elementos. O n-1. Entonces no me convendría tener una referencia al primero, me convendría tener una referencia al último. Pero porque así con los API solamente ¿qué es lo que hago? Self.último es igual a self.último punto anterior. Bueno, vamos a cambiar esto. Porque esto carece de lógica. En vez de tener una referencia al primer nodo, una referencia al último. ¿Está bien? Después no es igual a elemento y después auxiliar es igual a self punto al último nodo. Entonces si tenemos una referencia al último, deberíamos tener una referencia no al siguiente, sino al anterior nodo, porque se supone que es el último. Si es el último, debería tener una referencia al anterior, al anterior, al anterior, al anterior, al anterior, así y sucesivamente. Entonces cuando agregue yo un nuevo nodo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero en entrar, último en salir. El primero que agregue es el último en salir, ¿no? Entonces tendría que hacer una copia. Bien. Y la dinámica, bueno, ya está. Entonces, cuando yo apilo, ¿qué es lo que hago? Self.último, creo una variable auxiliar. Entonces, ¿y qué es lo que hago? Cambio esto. Ya esto pasa a ser ahora O de 1. Self.
es igual a self.último, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer acá? Cuando yo apilo, ¿qué es lo que le digo? Como auxiliar va a ser una referencia al último nodo, yo auxiliar punto siguiente, le voy a decir que va a ser una referencia al nuevo nodo. ¿Claro? Entonces, como auxiliar es el último nodo, punto anterior que digas, no. Auxiliar. A ver. No. Lo que hago es sencillo. Como nodo va a ser un elemento, un nuevo nodo, entonces, ¿qué le digo? Al nodo punto anterior va a ser igual, como este va a ser el último elemento, porque el primero en entrar es el último en salir, le digo, ¿sabes qué? Nodo punto anterior viene a ser igual a self.último, que vendría a ser el último nodo. Cuando yo hago eso, ¿qué sucede? Le asigno el valor de nodo punto anterior a self.último. Pero después yo necesito actualizar mi último nodo, porque mi último nodo vendría a ser el nodo que he creado. Pero para guardar todos los elementos que apunte self.último, se lo asigno a nodo.anterior. Y cuando se lo asigno, se guardan todas las referencias. Después, cuando yo hago self.último, ¿qué sucede? Que el último nodo va a apuntar a este nuevo nodo que he creado, que sería el nodo. Entonces, crear un nuevo nodo es O de 1, tiempo constante. Lo único que nos va a costar es copiar en memoria. Listo. Después, desapilar, también me parece que va a ser O de 1. Porque solamente tenemos que hacer una referencia al último elemento, o sea, es eliminar el último elemento. ¿Cómo lo hacemos? Creo una variable, bueno, sencillo, self.último va a ser igual a self.último.anterior. Listo. Esto es creo que más claro que eso ya no puede haber, ¿no? Porque el último nodo va a ser del último nodo el anterior nodo. O sea, de la anterior referencia que teníamos, el anterior que le seguía. Entonces, ya el último que anteriormente se elimina. ¿Y esa referencia a dónde se va? Se preguntan ustedes. Bueno, Python tiene lo que se llama el garbage collector, que aunque no parezca que lo tenga, lo tiene también. ¿Y qué es lo que hace? Elimina esa referencia. ¿Cuándo lo elimina? En tiempo de ejecución, no en tiempo de compilación. En tiempo de ejecución. Entonces lo elimina y ya está. Listo, eso es todo. Ahora vieron que es sencillo, ¿no? Y ahora mostrar. Mostrar cambia. Self.primero. Auxiliar viene a ser igual a auxiliar.anterior. Listo. A ver. Al momento de yo ejecutar esto, ahora sí debería funcionar. Todo es O de 1, 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 O de 1. Solamente tiene complejidad espacial. Bueno. Pero acá no es el punto primero, sino es una referencia al último nodo. Self.último nodo. Entonces importamos la referencia al último nodo. A ver qué le sucede. No quiere funcionar. Bien, desapilamos. Entonces el último nodo viene a ser 5. Después sigue 4, después sigue 3, después sigue 2, después sigue 1. Pero sin embargo, cuando nosotros apilamos, el primero en entrar es el último en salir. Así era, ¿no? Primero en entrar. No, el primero en entrar, ¿quién fue? El 1. Pero el primero en entrar fue el 1. Y el último en salir es el 1. Entonces cumple el principio de lo que vendría a ser una pila. Yo considero que por el momento esto ya estamos bien. Vimos herencia, polimorfismo. Pero ahora ya estamos viendo una estructura que se llama pila.
tenemos pila dinámica y pila estática. La pila estática es algo que nosotros podemos decir no va a variar, va a tener solamente una referencia de memoria. O sea, es un array, es un vector prácticamente. O sea, yo acá puedo crear un TDA que se llame vector estático, o si alguna vez ven este nombre, vector estático, y nada más. Después vector estático punto agregar o punto añadir, punto lo que sea, y listo. Entonces ya vimos que por el momento estamos bien. El programa cumple su objetivo, que vendría a ser una pila. Tenemos la implementación estática y dinámica. Pregunta, ahora esto ¿para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para poder modelar, y le quiere decir, estructuras más complejas, como por ejemplo puede ser un hash map. Bueno, no, me digaste una cola, que es parecido a lo mismo, pero en vez de ser first in, last out, cola es el last in, first out. First out, last out es una cola. O sea, cuando ustedes hacen una cola en un supermercado, por ejemplo, hacen su cola. El primero que entra es el primero en salir. Entonces, ya ustedes con esta lógica podrían implementar lo que vendría a ser una cola. En vez de ser first in y last out, ahora es, en una cola sería first in y last in. Primero en salir, último en salir. No. Primero en salir y primero en salir. Este sería first in y first out. Entonces, esto se lo dejo para ustedes, porque como ya vieron, como lo podemos implementar en los nodos, todo esto se manejan con referencias de memoria. O sea, lo que se guarda en un nodo, si le creas una copia, no modificas ese nodo, a menos que se lo asignes. Solamente creo que tuvimos un detalle acá con desapilar, ¿no? En la implementación dinámica. O sea, pila dinámica, en el momento de desapilar, bueno, tuvimos un detalle, pero más que todo depende a qué referencia es tu nodo, al último o al primer nodo. Si es de referencia al primer nodo, vimos que se nos complicó, encima nos tiró un error y no fue tan óptimo. ¿Por qué? Porque la complejidad era puro while, y cuando son while es ODN, bueno, O de K, o sea, O de lo que buscamos, no ODN. Si fuera un for, bueno, se lo puedo aceptar. Bueno, no, acá no hay un for, acá es con while. O sea, bien difícil que vean un for. Bueno, excepto que acá tenemos un for, pero bueno, es un for. Un for. Bien, ya vimos cómo funciona, cuál es la lógica. Ahora vamos a hacer una cola. Una cola se basa por first in y como first out. Ustedes conocen una cola. El primero que entra es el primero en salir, ¿no? ¿Sí? First out. Claro. Se tienen que modelar un TDA cola. El TDA cola aquí vendría a ser class. Bueno, ¿se lo dejo para ustedes o yo lo hago? Yo creo que ustedes ya lo pueden hacer, ¿no? O sea, en vez de tener acá una referencia al último, les recomiendo que hagan como una referencia al primero. ¿Por qué al primero? Porque el primero que entre es el primero que sale. Entonces, en una cola, dos puntos. ¿Cómo funciona la lógica? Bueno, se lo voy a hacer de la siguiente manera. Cola estática. Ustedes hacen la implementación dinámica, porque la estática es la más sencilla. Cola estática, entonces, vamos a tener una referencia self. Digo, definición de constructor init self, dos puntos, self.cola, viene a ser una lista vacía. Listo. Un vector vacío. Bien, ahora en cola tenemos lo mismo. Necesitamos apilar, desapilar y mostrar. En vez de tener apilar, desapilar, tenemos definición de encolar self un elemento, se cualquier elemento, dos puntos,
Bueno, como se agrega un elemento, ¿a quién se debería agregar? O sea, si se agrega el primero o el último. Si se agrega el primero, entonces ¿qué hacemos? Self.cola.append, se lo añado nada más y se le pasa el elemento. Bien. Después, definición de desencolar, ¿cómo sería? Se le pasa self, dos puntitos. ¿Por qué no se le pasa ningún parámetro? Porque para eliminar un elemento ustedes necesitan algo más. O sea, pueden instalar una herramienta, por ejemplo, pero en este caso, pues están en una cola. Para quitar a alguien, necesitan que le digan, bueno, les pueden indicar qué posición se encuentra, ¿no? Podemos ir a la definición de desencolar y la posición en la que se encuentra, ¿no es así? Bueno, esto lo vamos a ver, pero en un próximo capítulo. Cómo eliminar un elemento y qué sucede en la memoria. Más que todo es qué sucede en la memoria, porque si lo decimos sin código no es tan complicado, se lo preguntan a la IA y se lo responden, ¿ok? Pero su explicación lo veremos en otro detalle. En este caso queremos facilitarnos y no complicarnos. Así que vamos a hacer desencolar y el primero que entró va a ser el primero en eliminar. Entonces, como va a ser eso de ahí, entonces decimos self.cola.pop en la posición 0. Ya está. Es todo. Concepto de circular y definición de mostrar, ya ustedes lo pueden hacer. Ya se les expliqué cómo es ahora la implementación dinámica, lo pueden hacer ustedes. Y de acá nos vemos hasta 2 meses. ¿Por qué 2 meses? Porque ahí ya voy a tener el Linux. Así que nos vemos. Que tengan un bonito día. Y por eso fue la conclusión del día. Y lo que se viene vendría a ser la aplicación de esto, pero en un servidor web. Entonces, para eso estoy desarrollando el proyecto de lo que vendría a ser FastAPI. Entonces, les recomiendo que lean la documentación que se encuentra en triangolo.fasapi. Les sugiero que se vean la documentación, porque eso vendría a ser, no es tan complicado dentro de todo FastAPI, porque es bastante intuitivo. Se leen la documentación y ahí van a encontrar todo lo relacionado con FastAPI. Y para el tema es para explicar todo eso de ahí, lo que hice fue cada archivito, o sea, cada tema que está en FastAPI, lo paso en un archivito y después cuando yo se tenga que explicar, va a ser prácticamente como leer los archivos, porque si ven estar cambiando del Visual Studio al navegador es bastante tedioso. Entonces, mejor es tenerlo todo dentro de un entorno de desarrollo. Prácticamente sería como lo que hace. Ay, perdón. Bueno. Entonces, todo dentro de un solo entorno de desarrollo. Y de ahí prácticamente vendría a ser la modelación de estructuras dinámicas. En este caso vendría a ser grafos, lo que más se usa, pero vamos a usar, si quiere decir, vamos a verlo paso a paso, cómo funciona todo a detalle, y ver más que todo, no tanto cómo es en código, sino cómo funciona la memoria, cómo lo podemos utilizar, cómo podemos desplegar esta aplicación teniendo cierto contexto. Y para eso necesitamos saber su uso, porque ustedes acá están viendo la teoría y no tanto la práctica. Se ve claramente cómo funciona la práctica, pero necesitamos darle una aplicación. Entonces, a esto se lo vamos a dar a lo que vendría a ser una aplicación web. En la aplicación web tenemos usuarios, un usuario apunta a otro usuario, pero primero necesitamos ir despacio, calmado, tranquilo, analizar, sacar la teoría, conclusiones y aplicar. O sea, primero la teoría, después aplicas. Si no sabes, es práctica, o sea, pura práctica. Si practicas bastante, y después la teoría es solamente relacionar nada más. Así que nos vemos hasta una próxima entrega. Saludos.